revelado. 5 increíbles estrategias transformadoras para liberar tu mente del sobrecarga emocional. Ana miraba por la ventana del salón mientras sus estudiantes reían y jugaban en el patio. Su mente, sin embargo, estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. ¿Qué estoy haciendo aquí?, se preguntaba una y otra vez. A sus 28 años, ser madre soltera en un pequeño barrio de Guadalajara se sentía como una carga. Tenía el sueño de inculcar amor por el conocimiento en sus alumnos, pero las expectativas de su familia y la mirada crítica de la comunidad pesaban sobre ella como una losa. Cada día se levantaba con la esperanza de encontrar su camino, pero esa esperanza se evaporaba con el murmullo de ¿por qué no te quedas en casa?, que resonaba en su cabeza. La oferta de un prestigioso colegio en el centro de la ciudad llegó a sus manos como un susurro tentador. Por un lado, significaba reconocimiento, un paso hacia un futuro prometedor; por otro, significaba dejar atrás todo lo que conocía. La presión de aceptar la oferta se sentía como un nudo en su garganta que nunca se deshacía. Ana miraba a sus alumnos, a quienes había dedicado tantos esfuerzos, y se sentía atrapada entre el deber y sus propios deseos. Las calles del barrio, que habían sido su refugio, ahora se convertían en una trampa, llenas de juicios y miradas expectantes que cada vez le resultaban más difíciles de soportar. ¿Acaso su felicidad estaba atada a un puesto en un colegio de élite, o a la conexión real que había construido con sus estudiantes a lo largo de los años? Las noches eran las más dolorosas. Con su pequeño Gabriel dormido en el cuarto contiguo, sus pensamientos giraban en torno a su futuro. Las voces de su familia, insistiendo en la estabilidad que el nuevo trabajo podría brindarle, la golpeaban como olas del mar contra una roca, implacables y desgastadoras. Ana se levantaba, buscando en el café de Doña Rosa un alivio. Era allí, en ese rincón del mercado local, donde las historias de tiempos pasados le brindaban consuelo. A veces, te tienes que escuchar a ti misma, mija, le decía Doña Rosa, llena de sabiduría. Y en esos momentos, Ana podía vislumbrar la luz en medio de la tormenta, pero el peso de las expectativas continuaba ahogándola. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Aquella noche, tras un colapso emocional, se sentó en el umbral de su casa sintiéndose completamente perdida. La voz de Doña Rosa ecoaba en su mente, instándola a hacer una pausa. Escucha a tu corazón, repetía la anciana. Mientras miraba las estrellas, una idea comenzó a tomar forma. Su éxito no se debía a un título en una oficina, sino a las vidas que tocaba día a día. Ana sintió que enfrentar aquella conversación con su familia sería como atravesar un campo de minas, pero el miedo aún la mantenía cautiva. ¿Cómo transmitirles que su deseo de ser feliz no encajaba en sus planes? Las preguntas rondaban en su mente como ecos sin respuesta. Mientras el frío de la noche se asentaba, Ana entendía que cada latido la acercaba más a su verdad. Sin embargo, la incertidumbre de cómo su familia reaccionaría la mantenía en un estado de ansiedad interminable. Al final, una sombra de esperanza pugnaba por salir a la luz, pero el silencio de la noche seguía siendo ensordecedor. ¿Tendría la valentía de enfrentarse a ellos? ¿O continuaría siendo una prisionera de las expectativas ajenas? Su futuro pendía de un hilo frágil, mientras su corazón latía por la libertad. Ana despertó esa mañana con una determinación renovada. Los rayos de sol se filtraban por la ventana, iluminando el cuarto donde Gabriel dormía placenteramente. Ella sonrió al verlo, era su razón principal para luchar por sus sueños. Sin embargo, esa sonrisa no era suficiente para ahogar la tormenta que se desataba dentro de ella. Necesitaba decidir si el camino hacia el prestigioso colegio valía la pena a costa de su conexión con los alumnos que tanto amaba. Mientras preparaba el desayuno, se repetía una y otra vez, debo ser valiente. Las palabras resonaban en su mente, pero la incertidumbre acechaba como un fantasma. El sonido del café goteando la sacó de su trance. Se sentó a la mesa, y al mirar la taza, dejó que sus pensamientos fluyeran. Se dio cuenta de que sus emociones eran un compendio de miedo y deseo, de inseguridad y anhelo. A medida que los días pasaban, la oferta del nuevo colegio seguía en su mente como una sombra persistente.
Se sentía como una balanza en la que los pesos de la estabilidad y el reconocimiento de un nuevo trabajo se enfrentaban al amor genuino que sentía por sus alumnos en el barrio. Quizás, pensó, podría abrir su propia escuela. La idea le vibró en el pecho como un acorde de esperanza que se expandía, la necesidad de hablar con su familia se hacía urgente. Sentía el peso de su opinión en cada decisión que tomaba, como si sus deseos fueran menos válidos que las expectativas ajenas. Aún así, sabía que no podría seguir ignorando su voz interior. Un día, tras dejar a Gabriel en la escuela, se sentó en una banca del parque local y comenzó a redactar un plan. Era un proceso catártico, cada palabra era un paso más hacia su liberación, mientras avanzaba en su idea, sus temores fueron mutando. La posibilidad de abrir su propia escuela se iluminaba con cada pensamiento. Visualizaba un espacio lleno de creatividad y aprendizaje, con niños que se sintieran seguros y motivados. Pero con esa visión también llegaba la inquietud, ¿qué diría su familia? ¿Cómo podrían reaccionar ante su rechazo a un trabajo aparentemente más estable? Sus días se llenaron de una nueva energía. Comenzó a recopilar información sobre la creación de escuelas y a hablar con algunos amigos y colegas que la apoyaban. Todo parecía posible. Entonces, un día, mientras organizaba una reunión en la casa de Doña Rosa para compartir sus planes, una incomodidad en su pecho comenzó a surgir. Este era su primer paso hacia una vida diferente, y sin embargo, la irrupción de viejos temores hizo que la ansiedad regresara. Llegó el día de la reunión. Ana se sintió nerviosa al ver a sus amigos y, sobre todo, a Doña Rosa, que siempre la había empujado a ser valiente. Con cada conversación, ella tenía la expectativa de que su idea fuera comprendida y aceptada. Pero los murmullos de su familia se escucharon claramente. ¿Por qué arriesgarse? ¿No era mejor lo seguro? Las palabras se deslizaban en su mente, haciéndola caer en la confusión. Sintió que la balanza se inclinaba de nuevo. Esa noche, mientras se acurrucaba junto a Gabriel en la cama, la ansiedad crecía. Estaba a punto de tomar una decisión crucial que definiría su futuro, y la libertad que tanto anhelaba para sí misma y para su hijo estaba al alcance de la mano, pero la presión externa era una cadena que le oprimía el corazón. Con el sol asomando el horizonte, Ana sabía que debía actuar. Esta es mi vida, se repetía, pero cada latido le recordaba lo que estaba en juego. Y en ese instante, hizo un voto silencioso, confrontaría sus miedos. Pero, ¿qué costo tendría esa valentía? El tiempo se detuvo mientras Ana reflexionaba sobre lo que iba a hacer. Sabía que la respuesta no estaba solo en sus sueños, sino en su capacidad de resistir la opinión externa. Esté lista o no, debo seguir adelante, pensó. Con esa resolución, se preparó para enfrentar a su familia y, en ese mismo momento de claridad, supo que su vida estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía imaginar. La historia de su liberación comenzaba. Pero el verdadero desafío apenas estaba por comenzar. Ana se despertó en un mar de incertidumbre y determinación. La decisión que había tomado la noche anterior resonaba en su mente como un mantra. Voy a ser valiente. La luz del nuevo día entraba en la habitación, iluminando los restos de las dudas que la habían acompañado durante tanto tiempo. Sabía que cada paso que daba representaría no solo un cambio en su vida, sino una enseñanza vital para Gabriel. Mientras preparaba el desayuno, sus pensamientos comenzaron a tomar forma. Decidió que no bastaba con simplemente soñar, debía trazar un camino tangible hacia su nueva vida. Comenzó a anotar cada idea relacionada con la apertura de su escuela, un currículo centrado en las artes, talleres de lectura y un espacio que fomentara la creatividad. Todo parecía resonar con su deseo de crear un ambiente donde los niños no solo aprendieran, sino que también se sintieran valorados. Con el café humeante en una mano y un cuaderno en la otra, Ana se sentó en la mesa a esbozar su plan. Los murmullos de su familia aún resonaban en su mente, pero esta vez no se dejó abrumar. La opinión de los demás no define mis capacidades, se recordó, convencida de su potencial. Sabía que la falta de recursos podría ser un obstáculo, pero también comprendía que el conocimiento y la pasión eran herramientas poderosas. Poco después, decidió acercarse a Doña Rosa para buscar su apoyo. Al igual que ella, conocía el poder transformador de una educación inclusiva. En lugar de temerle a la opinión ajena, utilizó cada encuentro como una oportunidad para afianzar su propio propósito. Doña Rosa la recibió con una mirada comprensiva, y Ana dejó fluir sus ideas. La conversación se transformó en un intercambio vibrante, donde juntas abordaron cómo podrían buscar fondos y alianzas con individuos que compartieran su visión. A medida que las horas se convertían en días,
Ana dedicó tiempo a investigar sobre la logística detrás de abrir una escuela. Se empapó de información sobre burocracia, financiamiento y estrategias pedagógicas. La burocracia parecía un monstruo intimidante, pero casi de inmediato, esa inquietud se convirtió en motivación. Comenzó a desmenuzar cada requisito, como un rompecabezas que, una vez resuelto, la abriría a un mundo nuevo. Sin embargo, a cada paso, sentía que la presión de su familia se intensificaba. Durante una cena familiar, la conversación giró en torno a su proyecto. ¿Por qué no aceptas la oferta del colegio? Es una oportunidad segura, insistió su madre, con preocupación en su voz. El ambiente se tornó tenso, pero Ana, decidida, expuso su visión y los riesgos que estaba dispuesta a asumir. No se trata solo de mí, es sobre qué tipo de educación quiero ofrecer a nuestros niños, declaró, su corazón palpitando con la adrenalina del desafío. Las reacciones fluctuaron. Mientras algunos familiares mostraban desdén y desconfianza, otros comenzaron a asomar un destello de curiosidad. Sin embargo, la batalla interna de Ana no había terminado. La fuerza de la opinión familiar contrarrestaba su deseo, cada palabra cargaba la posibilidad del rechazo. Por un instante, la duda se deslizó en su mente, haciéndola cuestionar si su sueño era solitario o noble. Pasaron varias semanas, y Ana se dedicó a afinar su plan. Las noches se llenaban de insomnio, pero también de creatividad. Evaluaba sus avances, y con cada lista, cada contacto establecido, sentía que su ambición se iba fortaleciendo. El miedo seguía ahí, pero la emoción en su corazón empezaba a disiparlo. Esa tarde, se sentó nuevamente bajo el árbol que tanto le gustaba. La calidez del sol también trajo consigo la presión dentro de su pecho, las valoraciones de su familia hacían eco. Fue entonces cuando un asombro repentino la sacudió. ¿Y si la comunidad, aquella de la que tanto provecho he sacado, no solo me apoyaba, sino que se convertía en parte activa de este sueño? La epifanía la llenó de energía, el camino hacia su escuela se dibujó con mayor claridad. Empezar una escuela no solo significaba cumplir su sueño, sino también transformar el entorno que la había visto crecer. Ana estaba lista para construir algo que pudiera empoderar a otros, pero, ¿quiénes serían sus aliados más cercanos en esta aventura? El dilema se apoderó de ella mientras contemplaba las posibilidades. Estaba claro, todo podría cambiar con una sola decisión. Sería cuestión de tiempo para darse cuenta de su verdadero potencial. Pero, por ahora, el horizonte se oscurecía con más preguntas que respuestas. Las ideas se desbordaban en la mente de Ana como el agua de un río recién deshielado. La mañana del día siguiente, mientras organizaba su espacio de trabajo, comenzó a estructurar claramente sus pensamientos. Se propuso no solo seguir su instinto, sino validar su visión a través del conocimiento y la experiencia de otros. Sentía, con cada fibra de su ser, que estaba a punto de dar el primer paso hacia un viaje que no solo la afectaría a ella, sino a toda la infancia que anhelaba tocar. Fue entonces cuando decidió establecer una serie de metas. En lugar de ver su aspiración como un objetivo monolítico, la fragmentó en partes manejables, diseñar un esquema curricular innovador, contactar a posibles inversores, y fomentar la colaboración con educadores apasionados. Cada tarea se convirtió en un ladrillo en la construcción de su futuro. La primera tarea a la que se dedicó fue investigar ejemplos de escuelas que habían prosperado a partir de enfoques alternativos. Examinó modelos de educación que priorizaban la creatividad y el bienestar emocional, y encontró inspiración en un pequeño centro educativo en otra ciudad. Esto activó una chispa en su interior. Un anhelo profundo por replicar ese ambiente en su propia comunidad se unió a su ya presente determinación. El siguiente paso fue la búsqueda de aliados. Ana se sintió un tanto vulnerable al escribirles a profesores y emprendedores educativos en redes sociales, pero dejó que su entusiasmo fuera más fuerte que el miedo al rechazo. Cada respuesta es una oportunidad, pensó. Sabía que no podía construir su sueño sola. Las inseguridades de su familia resonaban en su mente, pero esta vez, las silenciaría al enfocarse en su visión. Las semanas avanzaron y la comunicación empezaba a fluir. Algunos educadores respondieron, compartiendo ideas y recursos valiosos. Sus correos estaban llenos de entusiasmo por la posibilidad de unirse a ella. La esperanza y la emoción comenzaban a diseminarse como un fuego lentamente encendido. Un paso más en su camino de autoconfianza se había dado, sin embargo, la balanza emocional seguía pendulando entre la excitación y la ansiedad. Al prepararse para una reunión con potenciales colaboradores, Ana sintió que la presión aumentaba. Se miró en el espejo con insistencia.
Debo mostrarles que puedo liderar, murmuró, repasando los puntos que quería tratar. Estaba decidida a mostrar no solo su pasión, sino también su preparación. La reunión fue intensa. Se sentó frente a ellos con notas cuidadosamente organizadas y argumentos respaldados por las investigaciones que había realizado. Mientras hablaba, notó la atención de los presentes. Sin embargo, una voz interna le susurró: ¿y si no les gusta tu propuesta? ¿Qué harán con ella? Esta duda, una sombra constante, la acosaba en sus momentos de inseguridad. Pero en lugar de dejarse vencer, canalizó esa energía en su presentación. Cuando terminó, las reacciones fueron diversas. Algunos mostraron interés genuino, otros expresaron reservas, pero había algo en la conversación que la hizo sentir viva. Fue ese instante el diálogo franco sobre dudas y expectativas lo que reafirmó su convicción. Había llegado el momento de enfrentar su propio miedo a la crítica. A medida que el sol se ocultaba, Ana reflexionaba sobre lo vivido. Cada interrogante planteado en la reunión había sido, en su esencia, un desafío a su visión. Fue un recordatorio de que estaba desafiando normas establecidas y que algunos se resistirían. Sin embargo, anhelaba la validación, y sabía que la búsqueda de aliados sería una travesía llena de idas y venidas. Como un destello de claridad, se le ocurrió que quizás aún había más de lo que podría aprender de esa experiencia. En la oficina de su casa, comenzó a divagar sobre la idea de un taller donde personas interesadas en el cambio educativo pudieran compartir sus visiones y preocupaciones. Quizás no solo será una escuela, sino un laberinto de creatividad e ideas donde todos puedan colaborar, pensó con un brillo en los ojos. El camino ante ella se despejaba, pero las preguntas persistían. ¿Qué otras oportunidades se ofrecerían ante su enfoque colaborativo? Mientras lo consideraba, la perspectiva de una nueva reunión empezaba a tomar forma en su mente, un espacio donde cada voz contara. Pero el verdadero desafío no solo sería reunir ideas, sino también reunir toda la determinación necesaria para no desmoronarse ante el cambio. Ana estaba a punto de descubrir que la convergencia de sueños ajenos podría ser un poderoso motor, pero, ¿estaba lista para abrir las puertas de su proyecto a opiniones y críticas? Esa pregunta resonaba en su mente, dejando la certeza de que el viaje apenas comenzaba. La semana siguiente, Ana se sumergió en la idea de su taller. La visión de un espacio donde las ideas y las preocupaciones pudieran entrelazarse la llenaba de emoción. Sin embargo, la ansiedad palpitaba en su interior. No solo debía atraer a las personas adecuadas, sino también crear un ambiente de confianza donde se sintieran cómodas compartiendo sus pensamientos más profundos. Ana comenzó a diseñar la estructura del taller con precisión meticulosa. Se preguntó: ¿qué necesito para que esto funcione? Sabía que el primer paso era definir claramente el propósito. No bastaba con reunir voces, necesitaba que cada participante sintiera que su voz, su experiencia y su historia importaban. Se propuso enfocarse en cómo el cambio en la educación podría influir en el bienestar emocional de los niños, el tema que la había inspirado en primer lugar. Con esta decisión firme, decidió buscar inspiración en literatura sobre desarrollo emocional y aprendizaje colaborativo. Pasar horas en la biblioteca se convirtió en su refugio. Las páginas se llenaban con notas al margen, apuntes de estadísticas transformadoras y citas de expertos. Cada descubrimiento fortaleció su convicción de que su enfoque era pertinente, que no solo aspiraba a un sueño, sino que estaba construyendo una base sólida para cambiar vidas. Sin embargo, al llegar a casa, la realidad de la autoexigencia pesaba sobre ella. ¿Y si no puedo hacer esto? ¿Si no soy la persona que se necesita? Se cuestionaba mientras se preparaba para comunicar su idea a sus futuros colaboradores en el próximo encuentro. Esta voz interna, que resuena como un eco constante, intentó frenar su impulso hacia adelante. Pero a medida que recopilaba sus notas, se dio cuenta de que había llegado un momento crucial en su evolución personal. El día antes del taller, Ana decidió finalmente crear un espacio virtual donde las ideas pudieran fluir antes de la reunión en persona. Elaboró un sencillo pero atractivo boletín en línea, invitando a los interesados a compartir sus pensamientos sobre el futuro educativo que visionaban. Aunque le costó presionar el botón de enviar, lo hizo, sintiéndose vulnerable una vez más. La presión de la incertidumbre la envolvió, pero había algo liberador en su decisión. Había tomado otro paso hacia la realización de su sueño. El día del taller, Ana revisó mentalmente cada uno de los puntos que deseaba tratar. Se sintió un torbellino de emociones, nervios, anticipación y una oleada de deseo de conectar. Cuando los primeros participantes llegaron, la energía en la sala era palpable.
Sin embargo, en ese instante de adrenalina, se sintió frenética, como si cada mirada sobre ella fuera un juicio. ¿Podré manejar esta dinámica? Pensó de repente, sintiendo que la presión de liderar el diálogo se convertía en un peso. Al inicio de la sesión, sus primeros intentos de calentar el ambiente fueron torpes. La voz interna que la había acompañado constantemente comenzó a murmurar. Pero en un instante de claridad, decidió que cada error, cada vacilación, era una oportunidad para demostrar su autenticidad. Se permitió ser vulnerable ante su audiencia. Compartió su propio viaje, sus inseguridades y su pasión por la educación. A medida que hablaba, los rostros de los asistentes empezaron a iluminarse. Sus barreras se desmoronaron y comenzaron a compartir sus experiencias, y así se creó un círculo de diálogo genuino. La velada se transformó en un intercambio profundo y lleno de intenciones. Al finalizar, Ana se sintió más ligera, como si un gran peso hubiera sido levantado de sus hombros. Había creado un espacio significativo, pero la pregunta seguía presente: ¿sería capaz de mantener esa conexión en futuras reuniones? Mientras la última persona abandonaba la sala, sintió un aprecio por lo que había logrado, pero también por lo que aún faltaba. La aventura apenas comenzaba, y ya no había marcha atrás. La idea de que su propuesta iba más allá de ella misma la inundó por completo. ¿Y si esta herramienta de conexión podía realmente influir en la educación de la próxima generación? La necesidad de seguir innovando se alzaba frente a ella, anhelante. El camino hacia su meta estaba lleno de posibilidades, pero también de nuevas preguntas. ¿Cómo escalaría este taller? ¿Qué más podía descubrir al integrar voces en este viaje educativo? La inquietud de mirar hacia el futuro se instaló en su interior, dejando claro que el viaje estaba en pleno apogeo, mientras su mente se preparaba para la siguiente gran idea. Ana se despertó al amanecer de un nuevo día con la sensación de que había cruzado una frontera. La experiencia del taller la había dejado entusiasmada, pero también inquieta. El eco de las voces que había escuchado la noche anterior resonaba en su mente y, a pesar del éxito, saboreaba un ligero amargo de incertidumbre. ¿Esto fue suficiente?, se preguntaba mientras tomaba su café. Estaba decidida a resolver las dudas que surgían en su interior. Para escalar su taller, Ana sabía que necesitaba una estrategia. Así que comenzó a investigar acerca de cómo fortalecer su red de contactos y traer más personas al espacio que había creado. La idea de colaborar con educadores de distintas disciplinas comenzó a formarse en su mente, y por primera vez la movería de su zona de confort. Una tarde, mientras revisaba su lista de posibles colaboradores, se dio cuenta de que había un viejo profesor en su comunidad que tenía una reputación destacable y un enfoque innovador hacia el aprendizaje emocional. Él había sido mentor de muchos educadores. Pensó: si él acepta participar, podría abrirme muchas puertas, pero también sintió un escalofrío de duda. ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Soy lo suficientemente buena para compartir un espacio con él? Sin embargo, en lugar de permitir que la inseguridad la detuviera, decidió abordarlo. Ana preparó cuidadosamente un argumento que expusiera su visión sobre la importancia del bienestar emocional en la educación. Pronto se encontró frente a su antigua figura de respeto. La conversación fue intensa, llena de miradas inquietantes, pero mientras hablaba, Ana sintió crecer su confianza. Compartió sus experiencias y anhelos, y a medida que lo hacía, comenzó a notar el interés reflejado en los ojos del profesor. La respuesta fue alentadora, su invitación fue aceptada. Fue un momento de triunfo personal que la hizo sentir validada. Sin embargo, la sensación de haber tomado una decisión audaz rápidamente se desvaneció ante la avalancha de responsabilidades que le esperaba. ¿Podría realmente mantener el nivel de compromiso que él representaba? La mente de Ana se llenó de reflexiones. La necesidad de estructurar sus pensamientos se volvió apremiante. Se sentó con su cuaderno y comenzó a trazar un plan más detallado, anotando ideas sobre la combinación de estrategias educativas y desarrollo emocional. Mientras escribía, vislumbró cómo cada elemento podría complementarse en su próximo taller, pero en simultáneo surgió una reflexión inquietante: ¿estaba realmente preparada para los retos que venían? La posibilidad de enfrentar a un grupo diverso y con expectativas altas, incluyendo a su viejo profesor, se sentía como una montaña de presión. Su determinación se reavivó, sin embargo, cuando recordó que los momentos de mayor dificultad son a menudo los que permiten el crecimiento verdadero. Quizás este nuevo paso me ayudará a descubrir capacidades que ni siquiera sabía que tenía, se decía a sí misma, explorando la idea de que el aprendizaje no es un camino lineal, sino un viaje de evolución personal.
Ana creó un nuevo espacio virtual, inclusivo y colaborativo, donde los participantes pudieran expresar sus inquietudes y expectativas antes de la próxima reunión. Desde el momento en que presionó enviar en el boletín, se sintió más ligera, mientras una nueva urgencia borraba sus temores. La prueba que se avecinaba no solo era sobre su taller, sino sobre su capacidad para adaptarse y crecer ante el desafío. El murmullo de pensamientos y preguntas seguía en su mente, pero con cada paso, su confianza se afianzaba. Sabía que el conocimiento colectivo de sus futuros colaboradores podría llevar la experiencia a otro nivel, pero también sostenía la inquietud de si realmente estaba lista para conectarlos a todos en un espacio de aprendizaje auténtico. Así, mientras se preparaba para su próxima reunión, Ana no solo se enfrentaba a la ansiedad, sino que empezaba a vislumbrar un futuro cargado de posibilidades. ¿Qué lecciones y revelaciones surgirían de esta nueva conexión? Su corazón palpitaba con expectativa y reflexión, dispuesta a descubrir cómo su propio viaje podría cambiar su enfoque no solo hacia la educación, sino también hacia sí misma. Había nuevas dimensiones por explorar, y no podía evitar preguntarse, ¿qué descentralizará aún más mi visión? ¿Qué más puedo aprender de mí misma y de los demás? Ana se sentó en su escritorio, los ojos fijos en la pantalla de su computadora, mientras revisaba los correos de respuesta a su invitación. Una combinación de anticipación y nerviosismo le hizo sentir mariposas en el estómago. Cada sí que llegaba era una validación de su esfuerzo, pero también una carga significativa de expectativas. El eco de las palabras del viejo profesor resonaba en su mente: el aprendizaje se da en la incomodidad. Aquel consejo que había escuchado años atrás se convirtió en su mantra, aunque todavía lo sentía distante cuando se trataba de aplicar a su propia vida. Mientras leía los correos, Ana comenzó a identificar no solo las habilidades y talentos de los colaboradores que se sumarían, sino también los propios obstáculos que todavía la frenaban. ¿Por qué las inseguridades volvían a aflorar? Se dio cuenta de que, a pesar de todo, había una parte de ella que deseaba ser vista como la experta en su campo. Ahora que las miradas se dirigían hacia ella, la presión se intensificaba. Para liberar su mente de esa sobrecarga emocional, sabía que necesitaba una estrategia clara. Decidió que lo primero era definir su visión. De esa forma, su propósito se convertiría en el punto de referencia para cada decisión que tomaría en el camino. Abrió su cuaderno una vez más y escribió a mano: crear un espacio de aprendizaje emocional que fomente la conexión genuina entre los participantes. Se permitió experimentar una sensación de calma al plasmar su anhelo en papel. Fue un acto liberador que le devolvió la claridad que había perdido en la vorágine de sus pensamientos. Seguido de esto, enlistó 5 estrategias específicas que la ayudarían a mantener el rumbo. La primera, reconocer que la vulnerabilidad era un componente esencial del liderazgo. Esto le permitiría no solo abrirse a sí misma, sino también alentar a los demás a compartir sus experiencias sin miedo al juicio. Se dio cuenta de que su autenticidad podría ser un pilar potente en la relación con su grupo. La segunda estrategia era establecer expectativas claras desde el comienzo. Al hacer esto, no solo crearía un ambiente seguro, sino que también aumentaría la implicación de cada participante. A través de la transparencia, podría desvanecer parte de la presión que sentía sobre sus hombros. La tercera, cultivar un enfoque de aprendizaje continuo. Ana comprendió que cada intercambio con sus colaboradores era una oportunidad para crecer. Decidir aprender de sus fortalezas y debilidades le permitiría evolucionar en su rol como facilitadora. La cuarta estrategia fue crear un espacio para la retroalimentación genuina. Durante cada reunión, programaría un momento para que los participantes pudieran compartir sus impresiones y sugerencias. De este modo, no solo se validaría su opinión, sino que también se habilitaría un canal de comunicación abierto que beneficiaría a todos. Por último, la quinta era recordar que los fracasos son lecciones disfrazadas. Este recordatorio la ayudaría a confrontar la inevitable crítica o el rechazo sin que eso impactara su confianza. Comprender que el fracaso formaba parte del proceso sería crucial para su crecimiento. Ana contempló el esquema que había delineado. Una sonrisa se dibujó en su rostro. Sentía que, de alguna manera, había recuperado el control de su narrativa profesional. No obstante, a medida que se acercaba el día del primer encuentro grupal, una sospecha inquietante la asaltó. ¿Sería realmente suficiente? Mientras su mente giraba en torno a esto, un mensaje emergió en su bandeja de entrada. Era de uno de los colaboradores más importantes que se habían sumado. Necesitamos hablar antes del taller, decía. Aquella simple frase le generó un torbellino de preocupación.
Su corazón latía más rápido, y una pregunta retumbó en su mente: era el momento de enfrentar una adversidad que pudiera desestabilizar sus cimientos. La sensación de nerviosismo regresó con fuerza. Ana cerró los ojos y tomó una respiración profunda. La alarma del desafío se disparaba, pero, por primera vez en mucho tiempo, sintió la chispa de la curiosidad que impulsaba su crecimiento. ¿Qué le esperaría en esta nueva etapa de su viaje? Ana se sentó de nuevo en su escritorio, su pulso aún acelerado por el mensaje inesperado. La incertidumbre la envolvía como un denso manto. El contenido de esa conversación previa era una espada de doble filo. Consciente de que la mañana del taller se acercaba, sabía que debía aclarar su mente y ponerse en marcha hacia un nuevo nivel de claridad en su liderazgo. Respiró hondo y comenzó a visualizar cómo sería esa conversación. Se dio cuenta de que el temor que sentía podía convertirse en una oportunidad. Si quería ser la facilitadora capaz de guiar a su grupo, debía afrontar este reto con valentía. Esa mentalidad era la que había comenzado a fomentar, y ahora, ante su exigente realidad, sería la prueba de su crecimiento personal. Decidió prepararse. Tomó su cuaderno y escribió el nombre del colaborador al cual se dirigiría de manera directa: Carlos. Aquel no solo era un socio importante, su experiencia en el campo aportaba una voz clave al grupo. La idea de que una charla podría poner a prueba su liderazgo la hacía sentir vulnerable, pero pronto se dio cuenta de que también representaba una oportunidad invaluable para demostrar su capacidad para navegar situaciones incómodas. ¿Podría ella, como líder, recibir retroalimentación sin perder su norte? Mientras esbozaba preguntas que podría hacerle, estableció un objetivo claro para la reunión: escuchar y aprender. Ana comprendió que a menudo había estado tan centrada en proveer respuestas, que olvidaba la importancia de abrirse al aprendizaje mutuo. En un acto de decisión, decidió que permitiría que la conversación fluyera naturalmente, sin un guión preestablecido. Esta elección, aunque aterradora, representaba un gran paso hacia la autenticidad que deseaba cultivar. Las horas que siguieron fueron una mezcla de ansiedad y expectativa. Se forzó a sí misma a mantener su mente enfocada en el resultado positivo, un espacio seguro donde ambos pudieran abordar inquietudes y expectativas. Para calmar su nerviosismo, hizo una serie de respiraciones profundas y centradas, buscando recordar que el error era parte del proceso. El día finalmente llegó. Carlos llegó puntual, y Ana lo recibió con una actitud abierta, un gesto consciente que marcaba el inicio de un cambio. Pronto se dieron cuenta de que las preocupaciones que Ana albergaba no eran exclusivas de ella. Carlos también se sentía presionado, y a través de una conversación genuina, ambos encontraron un terreno común. Empezaron a delinear preocupaciones respecto al taller, desde la estructura hasta el potencial de desavenencias entre los participantes. Cada inquietud que Ana logró abordar era un ladrillo menos en el muro de preocupaciones que había creado. A medida que la charla avanzaba, sentía cómo su confianza se fortalecía. El diálogo fluía, y lo que había comenzado como un encuentro intimidante, terminó haciendo que ambos se sintieran más preparados para el taller. Cuando Carlos se despidió, Ana quedó sola en su oficina, sintiendo la energía renovadora de ese intercambio. La charla no solo había conseguido limpiar las nubes que se cernían sobre ella, sino que también le había proporcionado nuevas perspectivas que incorporar. La conexión genuina que había construido era un paso más hacia el objetivo de crear un ambiente de aprendizaje emocional efectivo. Sin embargo, esa sensación de logro no duró mucho. Mientras revisaba sus notas, apareció una nueva notificación en su bandeja de entrada. El subtítulo la heló: urgente, problemas en el equipo. La pantalla brillaba, como un faro que atraía su atención. Ana sintió que el peso de la responsabilidad regresaba. ¿Sería capaz de afrontar lo que estaba por venir? La mirada de preocupación volvió a cruzar su rostro, y mientras leía con creciente inquietud, una sola pregunta surgió en su mente: ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar en su viaje de autodescubrimiento y autenticidad? La realidad de su liderazgo comenzaba a demandar mucho más de lo que había anticipado. Ana sintió que su mente giraba mientras absorbía el contenido del correo. La carga de responsabilidades parecía crecer exponencialmente a cada instante, y el eco de su última charla con Carlos resonaba en sus pensamientos. Había aprendido a enfrentar sus temores, pero ahora se presentaba una nueva batalla. Este nuevo problema en el equipo era el tipo de desafío que podía desestabilizar todo lo que había construido hasta ahora. Con determinación, se dirigió a la sala de reuniones. Era el momento de plantearse cómo podría aplicar su reciente aprendizaje a esta nueva situación. Al entrar, los murmullos cesaron y las miradas se posaron en su rostro.
Ana comprendió que era fundamental crear un espacio donde sus colaboradores se sintieran seguros para compartir, así como había hecho con Carlos. Su voz sonó más firme de lo que se sentía. Hoy estamos aquí para abordar un tema importante y quiero que todos se sientan cómodos expresando sus preocupaciones. Mientras hablaba, su mente corría para conectar con cada miembro del equipo, buscando la autenticidad que tanto valoraba. Decidió que cada intervención debería confluir en un proceso colectivo de soluciones, donde todos pudieran aportar sin temor al juicio. Ana rompió los esquemas que la contenían y comenzó a escuchar más de lo que hablaba. Comenzó a notar patrones en las preocupaciones, no solo de los individuos, sino de la dinámica de la totalidad del grupo. Enrique, uno de los miembros más callados, se atrevió a compartir su frustración sobre la falta de comunicación entre el equipo. La mención de su nombre la impactó, su voz era crucial, y hasta ese momento había pasado desapercibida. Ana no solo le dio la palabra, sino que la utilizó como una oportunidad para guiar a los demás a abrirse. Preguntó con interés genuino, ¿qué necesitas para que tu opinión sea escuchada? ¿Cómo podemos mejorar esta situación juntos? A medida que la conversación se desarrollaba, una atmósfera de colaboración empezó a florecer. Ana sentía cómo su papel de líder se transformaba en un facilitador de soluciones, en lugar de ser solo la responsable de imponer decisiones. Era un giro radical en su estilo habitual de liderar, que la comenzó a liberar de la sobrecarga emocional que la había paralizado. Se dio cuenta de que su viaje de autodescubrimiento no requería de respuestas perfectas, sino de la disposición a aprender y crecer junto con su equipo. Sin embargo, a pesar del aire renovado, Ana no pudo evitar sentir un sutil escalofrío cruzar su espalda. La tensión aún podía palpitar en el ambiente, el problema en el equipo no se había resuelto por completo. Mientras los debates continuaban, el sentido de urgencia aumentaba. El mensaje de la bandeja de entrada aún retumbaba en su mente, y con cada comentario emergían nuevos matices que debían ser abordados. Al finalizar la reunión, sus colaboradores se mostraron más abiertos, pero Ana podía percibir que las dinámicas subyacentes seguían intactas. ¿Las estrategias transformadoras que había introducido realmente darían frutos en el largo plazo? Ante la incertidumbre, una nueva pregunta la inquietaba. Si bien había adoptado un enfoque más empático, estaba suficiente equipada emocionalmente para manejar la complejidad del conflicto en el equipo. Al salir, Ana se detuvo un momento en el pasillo, su respiración agitada reflejando la intensidad del día. Miró por la ventana, donde el cielo oscurecido prometía tormenta. En su interior, la tormenta ya había comenzado. ¿Era capaz de enfrentarlo todo sin renunciar a la autenticidad que tanto valoraba? Se dio cuenta de que este sería un nuevo peldaño en su desarrollo. Mientras se alejaba, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, esta vez de una fuente inesperada. Hola Ana, creo que necesitamos hablar sobre tu estilo de liderazgo. La inquietud se incrustó en su interior. Una nueva confrontación se aproximaba y con ello, la necesidad de reafirmar su evolución personal. Estaba lista para enfrentar el reto que se avecinaba, cuando todo lo que había construido estaba en juego. Ana se despertó aquella mañana con una claridad renovada. Los días anteriores habían sido un torbellino de emociones, pero finalmente había llegado a una conclusión. Durante la última semana, el esfuerzo y la ansiedad que había vivido eran solo escalones hacia su verdadero objetivo. Su proyecto tenía un nombre, Escuela de Sueños, un espacio donde cada niño se sintiera valorado y amado. Esa visión no solo la llenaba de propósito, sino que representaba la posibilidad de realizar su sueño de liderazgo educativo en la comunidad. Había tenido suficientes charlas difíciles, cada conflicto, cada opinión divergente la había moldeado. Finalmente, se sentía lista para enfrentar su mayor desafío, lograr el pleno apoyo de su familia para construir la escuela. Al mirar a Gabriel jugando en el patio, entendió que su verdadero compromiso era con él y con todos los niños que merecían un hogar educativo en el que florecer. Esa misma mañana, decidió reunirse con su familia. Hacía tiempo que postergaba esta conversación, pero el momento había llegado. Ana preparó un desayuno que siempre había sido su insignia de amor, pancakes decorados con fresas, un toque que evocaba las memorias de su propia infancia. Mientras su madre y su hermano se sentaban a la mesa, la tensión flotaba en el aire. Lo que tengo que hablarles es importante, comenzó Ana, respirando hondo. He decidido seguir adelante con un proyecto que he estado fraguando durante meses, abrir mi propia escuela. Sus palabras resonaron como un eco en la habitación. La mirada de su familia oscilaba entre sorpresa y escepticismo. ¿Por qué arriesgarte?, preguntó su madre, con preocupación en sus ojos.
Es mucho más seguro el trabajo en el colegio al que te han ofrecido. No se trata de seguridad, respondió Ana con firmeza, sorprendida por su propia valentía. Se trata de crear un lugar donde los niños no solo aprendan, sino que se sientan valorados. No quiero que mi hijo y sus amigos crezcan en un sistema que prioriza los estándares sobre la conexión humana. Con cada palabra, la conversación se tornaba menos una lucha y más un intercambio significativo. Ana compartió su visión, los pasos que había dado y los contactos que había hecho. A cada momento, sus familiares empezaron a ver su pasión reflejada en sus ojos. Finalmente, después de horas de diálogo, su madre asintió con una sonrisa: si crees en esto, deberíamos apoyarte. Así, el miedo que había sentido al principio se desvaneció, reemplazado por una sensación de orgullo y validación. Esa tarde, Ana salió de la reunión con un nuevo fuego en su corazón. Había demostrado a su familia que su voz importaba, que sus sueños eran dignos de respeto. Mientras se dejaba llevar por el camino, pasó por la plaza del barrio y vio a niños riendo juntos y jugando. En ese instante, comprendió que su sueño no solo era contribuir a la educación de los niños, sino ofrecer una plataforma donde cada uno de ellos pudiera brillar y encontrar su propia voz. Era una revolución silenciosa, pero poderosa. Al final de la semana, Ana organizó una pequeña reunión para compartir su visión con educadores de la comunidad. Usando lo aprendido de su taller, estructuró un espacio de diálogo abierto. Con cada idea compartida, su red de apoyo creció. Los educadores se sintieron inspirados por su determinación y autenticidad. Ana comenzó a recibir donaciones, y la idea de su escuela empezó a tomar forma rápidamente. El día que firmó los primeros documentos para establecer la escuela de sueños, una sensación de plenitud la invadió. Había transformado su sobrecarga emocional en un motor de cambio real. Con cada paso, había demostrado que sus sueños podían hacerse realidad. Ana miró a su alrededor, orgullosa de lo que había logrado. Su viaje había sido difícil, sí, pero ese trabajo arduo la había llevado a un punto de crecimiento personal del cual nunca antes había sido capaz. Era una líder renovada, con confianza sólida y un compromiso firme de transformar vidas. Ahora, estaba lista para dar los pasos definitivos, no solo en su vida profesional, sino también en la de su hijo. La realización que sentía en aquel momento no solo pertenecía a su futuro, pertenecía a cada niño que asistiría a su escuela. Un nuevo capítulo comenzaba, uno lleno de la luz de un propósito claro, una misión de amor y educación. Ahora, es tiempo de que ustedes se unan a este viaje. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas vean estos relatos inspiradores. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos conocer sus pensamientos. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de estas historias de superación personal. Sumérjanse en esta comunidad de cambio y transformación.